Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo webinar de WOC Alumni. Hoy, cambiar es fácil. Manuel Armayones nos va a hablar de cómo podemos iniciar este camino para mejorar nuestros hábitos. Entenderemos por qué es tan difícil mejorar los hábitos y también sabremos cómo podemos iniciar nuevos hábitos. Manuel Armayones es profesor agregado de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, es investigador del grupo PSINET, Psicología, Salud e Internet, y también es director de desarrollo del eHealth Center de la UOC. Cuando quieras, Manuel. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias a todas y todos por estar a estas horas de la noche enganchados a esto que vamos a hacer sobre los hábitos. Es algo que realmente es apasionante entender por qué cosas como esos propósitos de año nuevo que nos hicimos el día 1 de enero, pues ahí subiéndonos hacia arriba, la idea aquella de decir, bueno, pues este año sí, este año voy a aprender inglés, este año voy a hacer ejercicio, voy a ir al gimnasio cada día. Te levantas el 2, te levantas el 3, el 4 está nublado y el 5 a lo mejor te empieza a doler un poquito las agujetas del día que fuiste. Con lo cual empiezan a pasar cosas. Cuando me propusieron, y agradezco a los compañeros de WOC Alumni la deferencia de invitarme, cuando me propusieron hacer este taller, dijimos, oye, ¿cuándo lo podemos hacer? ¿Ahora en diciembre? Y yo dije, no, vamos a hacerlo ahora que estamos acabando, o sea, ahora del 30 de enero, que ya llevamos un tiempo intentando mantener esos hábitos que nos hemos propuesto, y ya veremos a ver lo que pasa. Es posible, es probable que muchas y muchos de vosotros pues lo hayáis dejado, hayáis empezado con muy buena motivación, pero se ha abandonado. Vamos a analizar en el seminario, vamos a analizar algunas cosas que bueno, nos van a permitir entender qué nos pasa, saber que no es culpa nuestra, saber que se está trabajando muchísimo en estos ámbitos y no es culpa nuestra que no podamos mantener los hábitos, al menos no es toda la culpa nuestra. Vamos a ver por qué es tan difícil cambiarlos, cuáles son esas barreras que están ahí. Vamos a hablar del modelo del profesor B.J. Fogg, oiréis hablar mucho de él esta noche, que es profesor de psicología en la Universidad de Stanford. El profesor Fogg es además pues, el autor de un libro que recomiendo encarecidamente a mis alumnos siempre, que es el libro de Tiny Habits, que me vais a permitir, cosas del directo, me agacho un momentito, porque he traído aquí un ejemplar, porque está recién publicado, hace muy poquito que está publicado y es un libro que es de lectura fácil y recomiendo, realmente me parece muy interesante. Hace poquito estuvimos con él en la Universidad de Stanford, junto con mi compañera doctora Modesta Pousada, que es la directora del programa, la decana del grado de psicología. Y nos llamó muchísimo la atención el enfoque que él tenía, porque rompe bastante estereotipos, nos ha roto la cabeza a muchos psicólogos, ¿no? Que estábamos acostumbrados a, bueno, pues que si la actitud es lo que predice mi comportamiento, los psicólogos tenemos más de 80 modelos teóricos, hay una revisión sistemática por ahí que nos lo explica, 80 modelos teóricos que nos dicen cómo cambiamos las personas. Teoría de la acción razonada, teoría de la acción planificada, modelo de expectativa-valor, teoría transteórica de Prochaska y Di Clemente, a nivel motivacional, las teorías de Ryan y Deci, de la teoría de la autodeterminación, muchísimos modelos de cambio, de intentar entendernos. Y al final, pues un psicólogo de Stanford, discípulo de Zimbardo, la persona que llevó a cabo el experimento de la cárcel de Stanford, pues va y nos hace una propuesta absolutamente distinta y nos dice algunas ideas fuerza que os voy a comentar. Nos dice, por ejemplo, que cambiar es un skill, es una competencia, es una capacidad, no es algo que surge de la nada. Que lo que realmente hace que cambiemos lo que realmente hace que establezcamos un hábito no es la repetición, es algo que haces continuamente, no solo eso, es la emoción positiva que se asocia. Si no, no es un hábito, es otra cosa. Es la emoción positiva. Nos dice también que no somos culpables. Mucha gente se culpabiliza. Estamos en una sociedad en la que la culpa va navegando continuamente. Estamos obsesionados por la culpa. No soy capaz de esto, no soy capaz de lo otro. Hay una especie de
hay una especie de sanción social. De hecho, cuando alguien tiene tanta fuerza de voluntad que es capaz de hacer algo, y luego lo veremos un poquito más en profundidad, casi que Spielberg le hace una película. Esta idea de la culpa, él dijo, fuera culpa, vamos a hacerlo de otra manera. Tiene una peculiaridad, además, este hombre, que es que él como psicólogo ha trabajado durante muchos años en cómo ayudar a sus alumnos, más que él, sus alumnos han ayudado a empresas muy grandes como Apple. De hecho, uno de sus alumnos fue el desarrollador, el creador, uno de los socios de la aplicación de mensajería Instagram. Ha trabajado con personas como Rosenstein. ¿Quién es Rosenstein? Pues Rosenstein, si hago esto, os imaginaréis quién es. Es el señor que desarrolló, que creó el like, que es algo que realmente nos ha creado el hábito de rápidamente hacer likes, ¿no? Y cuando no nos hacen lo suficiente nos venimos un poquito abajo, ¿verdad? Quiero decir que ahora él lo que está haciendo es decir, bien, todo esto que hemos aprendido, todo esto que él ha aprendido en la industria lo está pasando, lo está trabajando en el ámbito de los hábitos de las personas, en nuestro día a día. Muchos de ellos, y como soy investigador del eHealth Center de la UOC, pues haré una mención específica a los hábitos saludables, a los hábitos saludables. Pero vamos por partes. ¿Qué es un hábito? Un hábito es ese comportamiento que se repite una y otra vez, y que se repite una y otra vez, y que, como veis en la presentación, pues básicamente aparecen tres elementos. Un hábito, y hay un libro también muy interesante, también muy recomendable, de Daggett, que viene a decir, un hábito es que aparece una señal, una pista, cue, un elemento que puede ser, por ejemplo, pues que nos vibre el teléfono que tenemos. Tenemos el teléfono móvil, nos vibra. Eso es una pista, nos suena ping, eso es una pista, es un prompt. Utilizaremos después la palabra prompt. Ahora de momento vamos a dejar una pista, es un elemento, es una señal, sería la palabra técnica, que nos dice, algo está pasando. Entonces, ¿qué hacemos? Emitimos una respuesta que es mirar, miramos el móvil, y después obtenemos una recompensa, que normalmente es, me han citado, me han llamado, me han puesto un WhatsApp diciendo cuándo vienes a casa, cualquier cosa. Para nosotros es una respuesta que, fijaos, es positiva, es bastante positiva. Entonces, ese ciclo lo tendemos a repetir. Daggett dice que vamos moviéndonos por la vida uno tras otro con una serie de hábitos. Pensad en lo que hacemos cuando nos levantamos. Todos tenemos una serie de hábitos. Decía William James en el siglo XIX que aproximadamente entre un 40 y un 60% de todo lo que hacemos son hábitos. Son hábitos, vamos en automático. Si muchas de las cosas que hacemos automáticamente, por ejemplo, cuando acaba el microondas lo abrimos, cuando llegamos a casa y le damos sacamos automáticamente la llave antes de llegar al coche, toda una serie de movimientos que lo que nos provocan a nivel neuropsicológico es que nos permiten ahorrar esfuerzo en hacer una serie de comportamientos de manera automatizada que nos permiten, de alguna manera, los informáticos dirían, destinar recursos para otro tipo de procesamiento mental. No vamos a entrar en esto, pero rápidamente la idea que nos tiene que quedar, y la voy a poner aquí en la pizarra ahora en un momentito, es que, lo que os decía, tenemos una señal, emitimos un comportamiento y tenemos una recompensa. Es así de fácil, señal, la rutina, el comportamiento y la recompensa. Estos, ¿sabéis cómo se empezó a estudiar? Pues con ratas. Con ratas, a las ratas se le ponía un trocito de chocolate aquí, se le abría la trampilla, la rata hacía, ese era el estímulo, la rata sabía lo que tenía que hacer, iba y cogía el chocolate. Se dieron cuenta de que eso se repetía una y otra vez. Y no es que seamos ratas los humanos, pero sí que algunos principios de aprendizaje también son aplicables. Por eso estamos absolutamente, y permitidme la expresión, y en muchos casos, y en más de uno se reirá, estamos bastante hackeados, estamos bastante condicionados. Nos llegan estímulos y nosotros emitimos respuesta una y otra vez. Eso se puede utilizar para mal, para mantenernos enganchados a Internet, y luego lo veremos, o para bien. Vamos a ver la manera de utilizarlo en positivo. Bien. Nos vamos aquí a esta transparencia
que de la OMS. Dices, ¿a qué viene la OMS ahora? Bueno, porque aquí hay mucho hábito dentro. Seguro que entre los propósitos de Año Nuevo, más de una, hemos pensado en hacer algún tipo de hábito de tengo que andar un poquito más, tengo que comer un poquito mejor, tengo que, pues cualquiera de los elementos que veis que están relacionados según la Organización Mundial de la Salud, que se reunió en Shanghái, en su reunión sobre promoción de la salud, y dijo: ¿usted quiere estar sano? Hay 12 grandes consejos que son muy importantes. Manténgase físicamente activo. El hábito, por ejemplo, de andar un poquito. Evitar el consumo de drogas. Utilizar el preservativo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta 12. ¿Eso qué son? Para mantenernos sanos. No son medicamentos, no son curas, son hábitos, son comportamientos que tenemos que tomar la decisión de hacer o no hacer. De tomar la decisión de ponernos el cinturón de seguridad, de utilizar el preservativo, de no tomar alcohol, de comer sano, de caminar más. Algunos son de hacer algo y en otros casos son de dejar de hacer algo, pero fijaos que es comportamiento. De ahí que nosotros, bueno, los psicólogos reivindicamos nuestro rol, y es respetado y cada vez más, el rol de las ciencias del comportamiento en el mantenimiento de la salud de la población, porque eso es lo que nos importa, el entender, el saber, el predecir por qué las personas hacemos cosas o no. Pero ¿qué nos está pasando en esta sociedad, permitidme la expresión, de locos y estresada en la que nos movemos? Pues que la gente estamos cada vez más estresados, cuesta muchísimo encontrar tiempo, cuesta muchísimo plantearse grandes cosas. Siempre hay honrosas excepciones, por supuesto, y de hecho una de ellas, a la que yo tengo muchísima admiración, son los estudiantes de la UOC, porque mira que es difícil, y perdonadme los compañeros que estamos trabajando en esta emisión de hoy, estábamos hablando, antes hemos cenado un poquito juntos, estamos hablando de lo difícil que es competir con Netflix, con lo cual os quiero decir gracias por estar escuchándonos. Lo difícil que es competir con Netflix. Me debería poner una barrita de aquellas diciendo ahora el siguiente capítulo, que se fuera evolucionando, a ver cómo hace Netflix. Luego os voy a comentar algunas cositas sobre cómo Netflix está utilizando elementos de persuasión. ¿Para qué? Para generarnos hábitos. Al conocer esto, nosotros también los podemos, entre comillas y con todo el respeto, hackear un poquito. Podemos establecer medidas para dejar de ver Netflix. Hay personas que me vienen a ver, me dicen, oye, está muy bien lo de generar hábitos, pero yo quiero dejar algunos, entre ellos el tema del uso del móvil, que preocupa muchísimo, quiero utilizar menos el móvil. Luego lo vamos a tocar un poquito también esto, pero vamos a avanzar un poquito más. Estábamos diciendo que en una sociedad estresada, en una sociedad cansada, es muy difícil cambiar de hábitos, muy difícil. Tanto es así que si hiciéramos una reunión y dijéramos a la gente, aquí tienes medicamentos y cirugías para que consigas todo lo que quieres, pues yo qué sé, adelgazar, engordar, comer mejor, comer peor, hubiera una pastilla, una cirugía, seguramente habría más cola en la lista de los que esperan medicamento y cirugía que no en la lista de los que quieren cambiar un estilo de vida. Con lo cual, parece que cambiar un estilo de vida es difícil. Eso quiero que me lo digáis. O sea, yo creo, tenemos ahora un chat, tenemos un espacio de interacción, ya sé que lo sabéis porque vais asistiendo a distintos webinars. Por favor, ni lo dudéis en preguntar, en comentar, tanto en el chat como si después queréis a través de Twitter. Mi usuario es Armayones, como mi apellido, con la arroba delante. Sabemos que es difícil cambiar. ¿Cuáles serían las causas? ¿No? Lo vamos a ir viendo durante la noche. Bien, pero estoy aquí diciendo algo que parece que sea incorrecto, que sea mentira, ¿no? O sea, estamos diciendo cambiar es difícil, ¿no? Hay muchas personas que nos planteamos como ciudadanos establecer unos hábitos y nos cuesta, no los abandonamos, no llegamos, ¿no? Yo quiero correr cada día, pero al tercer día ya no lo hago, pero ¿esto es así en todo? Dices, pues no es así en todo, porque hay algunas empresas, algunas compañías que utilizando principios de psicología básica, de psicología del aprendizaje en muchos casos, algunos de los principios, aunque él no participa directamente, ya os digo, pero sí que es verdad que ha formado alumnos que están trabajando para grandes compañías, que están poniendo en marcha el diseño del comportamiento
Aquí nosotros en el eHealth Center estamos trabajando en la creación del Behavior Design Lab, un espacio en el que vamos a contribuir con otros profesionales a ayudar a la generación de hábitos, al diseño de intervenciones, al diseño de aplicaciones para poner a su servicio todo lo que modestamente desde la psicología y otras ciencias del comportamiento y ciencias sociales en general podemos aportar a la salud de los ciudadanos. Fijaos en estas aplicaciones. Estamos hablando de aplicaciones que, bueno, luego lo vamos a ver, los números, que han cambiado muchísimo nuestro estilo de vida. Tanto es así que antes de pasar a los números me vais a permitir que os ponga una ecuación algo difícil. Es esta ecuación. Fijaos cómo ha cambiado nuestro mundo, cómo ha cambiado nuestra vida. Antes de Internet, 5 minutos, en el excusado, el lavabo, como cada uno le quiere decir. Fijaos abajo, si tienes Internet, tienes Wi-Fi y tienes el cargador, tiende a infinito el tiempo. Muchas personas cuando doy conferencias les hace gracia esto e incluso te dicen, yo es que he encontrado que la única manera de parar esto es que cuando mis hijos adolescentes, o a veces no tan adolescentes, cuando mis hijos adolescentes están en el lavabo, pues les quito el wifi para que salgan, ¿no? Es decir, hasta cierto punto todos estamos un poco superados por esta cantidad de tiempo que han conseguido que nos mantengamos con el hábito de estar conectados a un aparato que está presidiendo nuestras vidas. 150 veces, aproximadamente. 150 veces al día es lo que se considera que se están utilizando las nuevas tecnologías, en el smartphone en este caso, y sin sumar Netflix, en el uso diario de las personas. Estamos unos 150 veces que consultamos nuestro teléfono móvil por distintas causas. La media, y ahora consejo, se puede medir muy bien porque puedes tener, por ejemplo, si tienes iPhone, pues puedes medirlo con un software y si tienes Android con otro, pero tú puedes medir perfectamente el tiempo que estamos conectados, cada vez más, hasta las propias empresas, creo que se están dando cuenta de que tenemos que llegar a un uso razonable y ya nos permiten saber, porque antes lo podíamos intuir, pero nadie ponía un crono, cuántas horas estamos conectados. La media está entre 4 y 5, hay quien baja 3, hay quien... Pero ¿os imagináis 4 o 5 horas? Y alguien dice, wow, es que si esto fuera una media jornada de trabajo y me la pagasen, no os preocupéis, que como dice un amigo mío, aunque nosotros no la cobremos, alguien la está facturando. Con lo cual, aquí sí que tenemos un problema de que este hábito sí que deberíamos reducirlo un poquito. Pero vamos a continuar. ¿Qué tienen estas aplicaciones que estamos hablando de que Facebook tiene más de 2.500, 2.300 y estará, esto es del año 2019, del año pasado, de no hace tanto tiempo, tenemos YouTube con 1.500 también millones de personas. Estamos hablando de millones y millones y millones de personas que tienen el hábito, señal, hago algo, recompensa, ¡guau! Mi serie, me han citado, el vídeo que me gusta. ¿Qué se podría hacer? ¿Podríamos ser capaces de utilizar esto para mejorar la salud de la población? Cuando digo esto me refiero a este mecanismo subyacente, a esta idea de vamos a hacer algo pequeño, sencillo, como tuitear. Qué fácil es, ¿verdad? Luego lo veremos un poquito en detalle, pero qué fácil es retuitear algo o darle un corazoncito de me gusta. Además es un corazoncito. Es maravilloso. Fijaos, Twitter tiene me gusta, pero no le han puesto el no me gusta. Porque igual esa sensación agradable que tendríamos, la dejaríamos de tener si todo el mundo pusiera no me gusta, algo que hemos dicho con toda la buena intención, pero que no ha gustado a las personas, no ha gustado al público, ¿no? Pues fijaos que hay el botón de me gusta, pero no el botón de no me gusta. Esto es para que la experiencia sea agradable. Pero vamos a pensar un poquito en cómo trabajan este tipo de organizaciones. Vamos a poner el ejemplo de Netflix. El ejemplo de Netflix en cuanto a cómo generar hábitos en las personas. Todo esto que estoy explicando es porque después quiero que pensemos juntos en hasta qué punto lo podemos aplicar a nuestra vida y entender qué es lo que está pasando. Bien, Netflix
es para mí uno de los mejores ejemplos de persuasión. Es muy fácil, la gente se da de alta, no necesitas... está todo pensado, el principio de la simplicidad es básico en el diseño para generar hábitos. Tenemos que hacer cosas fáciles y estoy diciendo cosas a propósito para que luego las pueda cerrar. Después de esto haremos un pequeño parón de unos segundos por si tenéis dudas, queréis saber algo o queréis que comente alguna cosa en especial. Pero vamos a hablar de Netflix. En Netflix son listísimos porque solo entrar, como antes comentaba una compañera, solo entrar ya se te arranca el tráiler. Tú no entras en Netflix y tienes una pantalla plana, se arranca el tráiler. Eso que es una señal. ¿Os acordáis? Señal, rutina, refuerzo. Es una señal, yo hago la rutina de verlo, me siento a gusto porque en ese momento pues estoy viendo algo que se mueve, me puede interesar o no, y tengo la recompensa de saber de qué va esta serie. En muchos casos la gente le da, esto ellos lo pueden medir muy bien. Pero sigamos un poco más con Netflix, más cosas para generar unos hábitos que pueden estar haciendo. Por ejemplo, estamos acabando de ver un episodio, entonces ahí nos lanzan una señal ¿para qué? Para que sigamos viéndolo. El episodio siguiente. Y decimos, uno más. Pasa algo, aquel que llevaba 15 días muerto y enterrado, le habían pegado 4 tiros, va y vuelve a aparecer. Y aparece porque no llevaba un chaleco especial de titanio reforzado y no lo han matado. Y vuelve a aparecer. Y en ese momento se acaba. Cuando se abre la puerta y aparece, se acaba. Eso es una señal, nos cuesta muchísimo a los humanos. No cerrar las cosas, queremos saber qué pasa, somos curiosos, somos animales curiosos y necesitamos saber qué pasa. Entonces vamos a ver el siguiente capítulo, pero ¿qué podría pasar ahí? ¿Qué podría romper esta cadena para romper el automatismo? Pues podría pasar que dijeras, wow, es que son ya las 11 de la noche, es que mañana me levanto a las 6 y es que esto no puede ser. Bien, estupendo. Se arranca, by default, aparece la barra aquella, 5, 4, 3, 2, 1, que no te da tiempo coger el mando a distancia, que además como no sabes dónde lo tienes, porque llevas varias horas mirando Netflix, pues ¿dónde está el mando? Pum, ya se arranca, y ya está. Entonces dices, ya empieza el siguiente, ya hemos tenido la señal y seguimos con la rutina hasta llegar a la recompensa, que es ver qué ha pasado, de dónde ha salido ese. Necesitamos cerrar el círculo. Y entonces aparecen los títulos de crédito, la música, la introducción. Pero inventaron el botoncito mágico, omitir introducción. Clac, le das a omitir introducción y eso es magia. Ya vuelves a estar otra vez. Es decir, la idea es te cojo por el cuello y hasta que no estés aquí todas las horas que tengo, que para ti, pues no te voy a dejar. Hace poco, en el curso que estuvimos en California, pues había una persona que nos decía que el responsable de Netflix les había dicho, no, si a mí, mi problema, mi competencia no es HBO, no es Amazon, no, hombre, no, mi problema es tu sueño. Muchas personas, ese hábito está tan interiorizado que es que realmente ya, no quiero utilizar la palabra adicción, pero a verla hayla. Si sumamos la de horas que estamos ahí, pues realmente, más que adicción en el sentido clínico, pues estamos hablando de un uso que dices, ¡guau! Está absolutamente diseñado. Con esto quiero decir que la mayoría de aplicaciones que utilizamos y que nos gustan tantos, pues están bien diseñadas para mantener el hábito, para que lo acabemos desarrollando. Y vamos a seguir un poquito más con esto. Fijaos además, porque luego va a aparecer, la cantidad de hábitos que tenemos respecto a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, respecto al uso del smartphone. Subes al autobús o al tren de Rodalías cuando funciona, o subes al AVE, a cualquier sitio, te sientas y sueles abrir el móvil. Algún provocador va y abre un libro. El móvil o los apuntes de la UOC, por supuesto. Te sientas y abres el móvil. Es decir, hay una señal que es entrar y yo lo que hago es rápidamente miro el móvil. A veces no es necesario ni que me hayan enviado nada, simplemente ya es un automatismo. Fijaos cómo hemos incorporado ese hábito a nuestra vida. Ahí está el secreto, en hackear la cadena de comportamientos que vamos desarrollando a lo largo del día. Bien, sigamos un poquito más, pero antes, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, hay alguna cosa que queráis comentar, pues la podemos ir mirando. Y los compañeros, yo sé que está echando humo el chat. Sí, sí, pues a disposición. Algunas interesados
preguntaba sobre el mismo tema. Tú al principio hablabas de esas emociones positivas, que son lo que nos ayudará a crear nuevos hábitos, y están haciendo preguntas sobre los típicos 21 días. Por ejemplo, Eugene dice, ¿cuánto tiempo tardas en instaurar un nuevo hábito? 21 días, y Sabine de Bilbao dice, ¿es cierto lo de los 21 días supuestamente necesarios para que un nuevo comportamiento sea interiorizado o automatizado, o son 60? ¿Y es la misma duración para todas las personas y para todas igual la adquisición de cualquier nuevo hábito? Vale, eso es muy buena pregunta. Lo de los 21 días viene porque alguien, en un momento determinado, una persona parece ser que tardó 21 días en, si no recuerdo mal, y si no lo recuerdo bien, Wikipedia nos lo dirá rápidamente, a una persona le habían cortado una pierna y eran 21 días lo que tardó en no tener el hábito de tocársela, y etcétera, etcétera. No hay una fecha, no hay un dato, no hay un elemento, una fecha clave. Algunos estudios decían 21 días, hay otros que efectivamente se han publicado estudios que hablan de 60 días, depende. Como estamos hablando de que lo que genera la repetición, lo que genera el hábito es la repetición, perdón, es la emoción positiva, el placer, la recompensa, y no tanto la repetición, pues yo aseguro a casi todos, yo en mí mismo me lo he aplicado, que no necesitamos más de 2 o 3 días para acostumbrarnos a tomar un poco de chocolate negro al que le guste después de cenar. O sea, creo que hay cosas que nos acostumbramos muy rápido, y en cambio otras nos cuestan más, porque por mucho que las repitamos, no acabamos de encontrar el qué. Yo aquí, ya os digo que BJ Fogg, y luego lo veremos, os diría, pues cambia de hábito. Si no es lo que quieres hacer, déjalo de hacer. O sea que creo que no es exactamente la fecha. Además, os digo, es que no importa. O sea, pero hay personas que tienen una capacidad de coger un hábito rápidamente, otras que no, pero depende en función de lo que te guste. Si no te gusta, te va a costar mucho más, desde luego. La idea es que sepamos encontrar satisfacción. Luego veremos un poquito, porque uno de los elementos más importantes de la teoría de BJ Fogg de hábitos, que a mí me gusta muchísimo, como estáis viendo, es básicamente la capacidad de celebrar, que en nuestra cultura latina nos cuesta un poquito. ¿Alguna pregunta más? Sí, Ani dice, una cosa es adquirir nuevos hábitos y otra romper hábitos patológicos como las adicciones o casi adicciones de las que hablabas, como el móvil, videojuegos, drogas, azúcares, series. ¿Qué cosas son importantes para hackear o abandonar hábitos destructivos? Vale, lo vamos a ver luego, esto, cuando explico un poquito el modelo de BJ Fogg, pero lo adelanto por respeto a la persona que nos hace la palabra, que nos hace la pregunta. Es muy importante. Lo más importante es quitar las señales. Cuando hay esa señal, tenemos la señal, intentar quitar la señal. Os voy a poner un ejemplo, porque estas cosas a veces, dicen los psicólogos, hablamos un poco críticamente. Quitar la señal es algo muy tonto. Significa, yo quiero utilizar menos el móvil. No estamos hablando de adicciones clínicas. Ahí sí que cualquiera que tenga una adicción, se crea que tiene una adicción, por favor que vaya a una psicóloga o un psicólogo, pida hora y lo exprese, porque, en fin, hay que tenerlo hay que cuidarlo esto, ¿no? Pero es muy importante. Pero por ejemplo, el tema de la adicción, entre comillas, al Twitter, me dice la gente, es que yo no puedo más, estoy pendiente. Instagram está dando muchos problemas, y TikTok, esta red social china, por cierto, creo que es china, la verdad es que sí, está dando muchos problemas, porque la gente se engancha mucho, porque además es muy fácil, fijaos, es muy fácil, es muy intuitivo, nadie tiene que hacer un curso ni un tutorial para aprender a manejarse con ello, y en cambio tiene una capacidad de enganche muchísimo. Yo qué os diría, vale, bien, ¿tienes mucha motivación en dejar Instagram? Sí, de acuerdo, borra la cuenta. Ostras, no, a ver, yo es que no quiero usarlo tanto, pero es que tengo ahí las fotos de los compañeros de la UOC, del trabajo, del acto de graduación, bla, 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 no quiero dejar Instagram para nada, porque a mí me gusta compartir y tal. Vale, pero quieres utilizarlo menos, tu motivación es un poquito más baja, ¿vale? Pues yo te diría, no lleves la aplicación de Instagram en el móvil, o la de Twitter, o la de Facebook, o la de la que sea. No la lleves, quítala, utilízalo, pero utilízalo a través de que cada vez tengas que entrar y meter con el Gmail, con Google o con cualquier otro buscador. Entonces, seguramente vas a utilizarlo bastante menos, seguramente no, seguro. Por eso hay tantísimo interés en estas empresas en que nos descarguemos rápidamente la aplicación, porque está diseñada para que sea muy fácil. Quiero decir que hay pequeños trucos. Y otro elemento que hay, que también recomiendo a veces, es
ponla en el último nivel. Yo, por ejemplo, tengo algunas aplicaciones que las utilizo para trabajo, pero cuando le voy dando las tengo en el último nivel, con lo cual no estoy todo el día mirando. Y algo también muy importante, lo de la señal. Quita la señal, elimina la notificación. Las empresas, Twitter, Facebook, tal, se preocupan muchísimo porque aceptemos notificaciones en el móvil. No lo hagamos. Si de verdad no lo queremos utilizar tanto, no lo hagamos, porque lo que conseguiremos no haciéndolo es reducir un montón de las señales que hacen que lo utilicemos. Son consejos de ir por casa, pero os aseguro que funcionan. Eugene quiere saber cómo puedes detectar que un hábito es malo, si hay unos síntomas. Básicamente, más que un hábito malo, cuando, por ejemplo, hablando del tema de Internet, básicamente los psicólogos entendemos, yo hace ya muchos años que hice el máster en drogodependencias, y los psicólogos entendemos que un hábito es malo o que hay algún tipo de problema cuando cuando la persona ve afectada su vida. Si yo, por ejemplo, pues estoy básicamente absolutamente preocupadísimo por el Facebook y estoy todo el día conectado y tal, pues entonces ahí puedo tener un tipo de problema. ¿Hasta qué punto es un problema o no? Depende. Depende, porque a lo mejor lo que está pasando es que me está afectando mi trabajo, entonces es un problema. Me está afectando mi relación, entonces es un problema. Si yo lo vivo bien y la otra persona lo vive bien, no es un problema. ¿Se pueden trabajar en reducir hábitos? Sí. ¿Sirve la metodología de BJ Fogg como tal para el tratamiento de adicciones? No. O sea, muchos de los elementos que se utilizan en la intervención psicológica con personas que tienen distintos tipos de hábito al móvil, pero los hábitos con los problemas conductuales clásicos, la adicción a Internet, a las compras, al sexo, tal, esas personas, bueno, pues si perciben que tienen ese problema, y el límite a veces ahí es un poco difuso, lo que tienen que hacer es ponerse en manos de un especialista, sin ningún tipo de problema. Francisco Javier, querría saber si el libro de Tiny Habits de BJ Fogg está disponible en español o si hay alguna otra traducción. La verdad es que le escribí hace muy poquito al profesor Fogg y tuvo la amabilidad de contestarme diciéndome que lo van a traducir en breve. Lo que pasa es que yo, sinceramente, la verdad todavía no lo he visto. Estoy esperando que salga porque la verdad es que, aunque está escrito en un inglés muy fácil, la verdad es que, hombre, en nuestra lengua, pues ¿dónde vas a parar? Pero realmente está a punto de salir, sí. No creo que tarde mucho, porque además es un libro que ya es bestseller en el New York Times y supongo que alguna editorial. Y la última, Álvaro, pregunta cómo se puede diferenciar un mal hábito de una adicción. Bueno, básicamente es muy difícil porque todas las adicciones, las comportamentales, pues hay hábitos, realmente vamos repitiendo una y otra vez el mismo patrón, pero a lo mejor no todos los malos hábitos, yo qué sé, hábitos, hurgarse la nariz en el semáforo, que no son buenos, pero obviamente no tiene nada que ver con ningún tipo de problema. Yo creo que depende. Yo creo que lo que sí que hay que tener en cuenta es que bueno o malo son elementos morales que a veces ahí todos flojeamos en función de nuestra perspectiva, de nuestra experiencia, de nuestro background, Lo que sí que sabemos los psicólogos es que uno tiene que buscar ayuda cuando cualquier cosa que esté haciendo en su vida diaria, en el ámbito de las dependencias, le pueda estar generando un problema. Problemas en el trabajo, problemas con la pareja, vuelvo a reiterar, problemas con él mismo, que él o ella se sientan mal. Yo no quiero depender tanto. Entonces no lo puedo hacer solo, no puedo hacerlo solo con un libro o siguiendo este webinar o cualquier otro y necesito ayuda. Entonces en este caso sí que yo recomiendo encarecidamente ir a una psicóloga o un psicólogo que hará un análisis funcional de la situación y propondrá una terapia. Pues de momento no hay más preguntas, aunque pueden seguir planteándolas en el chat. Maravilloso. Pues a vuestra disposición. Ahora, después de este pequeño parón y de estas preguntas que agradezco muchísimo, vamos a seguir con algo realmente interesante. Antes os he estado hablando de las aplicaciones, Facebook, Twitter, os he dicho que uno de los alumnos del profesor Fogg fue uno de los desarrolladores de Instagram y utilizó el modelo teórico que tenéis aquí, este modelo teórico que tenéis en la transparencia, pero que aparte de tenerlo ahí, porque se ve mejor de lo que yo soy capaz de dibujar, voy a hacer, si es posible, un pequeño dibujo para explicarlo muy fácil. El profesor Fogg, y ahora ya muchos otros profesores en el mundo, dice que el comportamiento ocurre cuando en el mismo tiempo confluye motivación
capacidad, él le llama, bueno, en inglés ability, la capacidad de hacer algo, y un prompt, una señal. ¿Os acordáis de David? La idea de la señal, en ese momento aparece, y él dice que además se da una línea de acción, una line action, una línea de acción por debajo de la cual, por esta parte de la línea, pues el prompt, la señal, ahora lo explicaré, es muy fácil, es muy intuitivo, pero lo explicaré. Aquí no funciona el prompt, y aquí en cambio, lo vamos a poner en verde, y aquí en cambio el prompt sí que funciona, la señal, el impulso, el trigger le llamaba antes, el disparador, sí que funciona. Y dices, pero esto es muy simple, ¿no? Esto es muy simple. Y él dice que la ability va desde algo que es muy fácil de hacer, easy to do, a algo que es hard to do, muy difícil de hacer. Y la motivación va de baja motivación a alta motivación. Y esto es todo, o casi todo. Detrás de esto hay muchísimo más, pero ahora, en el momento en el que estamos, con esto nos va a sobrar, porque lo vais a entender, espero que lo entendáis, y si no, por favor, a vuestra disposición, me lo preguntáis muy fácilmente. Imaginaos que yo quiero hacer una donación a la Cruz Roja. Quiero hacer una donación a la Cruz Roja, y para mí imaginaos, es algo difícil porque a lo mejor no cobro mucho, mi motivación es, bueno, tampoco es muy alta porque alguien me ha dicho, oye, podríamos dar algo a la Cruz Roja, ¿no? Mi pareja, un amigo, y entonces yo estaría aquí, ¿no? Esta sería mi situación. Además estoy oyendo que, no es cierto, pero imaginaos que pues ha habido un problema con la Cruz Roja, con las cuentas y tal, por lo que sea, eso por suerte no es así, una grandísima institución, pero ¿qué pasa? A lo mejor hay Dios no lo quiera, un problema, un terremoto, un cataclismo en algún sitio, y van allá los señores y las señoras de la Cruz Roja a ayudar, y veo que están en televisión y tal, ¡wow! Entonces mi motivación, fijaos qué pasa, sube, sigue siendo lo mismo de difícil, pero mi motivación sube, estoy aquí, y en este momento me llega el SMS o el programa de televisión y me dice, ¿quieres donar 1 euro para la Cruz Roja? Algo fácil, 1 euro, 0,5, algo muy fácil. Y entonces, si el mismo prompt, la misma señal, el mismo impulso me llega aquí, posiblemente no daría. Bueno, ya lo miraré. Pero me llega aquí, cuando estoy viendo por televisión que están rescatando niños de debajo de los escombros, ahí sí. O sea, esto es uno de los elementos más fáciles de entender de la teoría de Fogg. ¿Qué tenemos que procurar? Que en todo momento estemos aquí. Imaginaos que algo para mí está aquí. Es algo que es difícil de hacer, muy difícil de hacer para mí, y tengo una motivación media, ni mucho ni alto, ni mucho ni poco. Es algo, pues estoy estudiando una carrera, tampoco es la carrera de mi vida, me doy cuenta que no, pero bueno, pues ¿qué tendría que intentar hacer para que se dé el comportamiento? Para diseñar que se dé el comportamiento, hacérselo más fácil a la persona, llevarlo aquí. Puedo aumentar la motivación de la persona, voy a una psicóloga y me hace una entrevista motivacional, venga Manolo, tú puedes, vamos a conseguirlo, tú estás ahí, me sube la motivación y aquí me llega el examen, el prompt, y yo esto lo hago. O puedo conseguir, a lo mejor alguien me ayuda, me enseña, me da clases particulares, y lo que era antes muy difícil de hacer, ahora me lo hace más fácil. O ese profesor, como hacemos nosotros a veces aquí en la UOC, pues hay una asignatura que dices, ostras, esta ha sido siempre un hueso, vamos a intentar hacerla más pequeñita, con unas tareas más concretas, para que los estudiantes entiendan un poquito mejor, porque están solos en su casa estudiando, y no es lo mismo que tener 200 personas alrededor. Y entonces ahí es cuando se hace el esfuerzo de hacérselo no más fácil el contenido, porque el contenido es el mismo que en cualquier universidad, más fácil la manera de aprenderlo. Un vídeo, a lo mejor se puede explicar de otra manera, con un mapa cognitivo, con un mapa conceptual, pues eso sería hacer que algo sea más fácil de hacer, porque la motivación ya salta, porque si no, no estudias una carrera. Por tanto, son trucos que a veces, son cosas que hacemos a veces sin darnos cuenta. Entonces, si sois profesores, si estáis trabajando en estos ámbitos, es bueno que los tengáis presente, de que siempre, si quieres que las personas hagamos cosas, es mucho más importante que las cosas sean fáciles de hacer. Bien, y aquí, en esta diapo, pues estáis viendo algo que voy a aprovechar y voy a pintar aquí también. ¿Sabéis lo que hay aquí? Pues ya lo estáis viendo, los hábitos. Fijaos, hábitos son muy fáciles de hacer, están en este lado y precisan muy poquita motivación. Maravilloso.
¿Y por qué os decía antes que esto se utiliza mucho, y vuelvo, lo hilo con lo anterior, en Twitter, en Instagram, en YouTube? En YouTube es fácil de hacer. Tú entras allá, ves un vídeo y ya te aparece otro al lado. Y encima te va a interesar. Por tanto, es fácil, porque no tienes que hacer nada, se arrancará solo el siguiente vídeo. Y motivador, porque suelen ser vídeos que te interesan porque has visto vídeos como ese. O sea, la idea de combinar continuamente lo fácil o difícil con la motivación es así. Os voy a poner un ejemplo de nuestra vida diaria, algo que nos aplicamos todos a nosotros mismos. Esto que os estoy explicando ahora es un modelo de comportamiento. BJ Fogg dice, el comportamiento ocurre cuando a la vez se da la motivación adecuada, la capacidad adecuada y un prompt a la vez. Si hay motivación pero no hay el prompt, si yo quiero dar a Cruz Roja pero no me llega pues a lo mejor mucha menos gente da. Por eso hay que saber en qué momento hay que enviar la señal, si quieres que pase algo. Si lo que me pide Cruz Roja, por muy motivado que esté, por mucho que me llegue el prompt, es algo muy hard to do, muy difícil de hacer, porque me piden que, imaginaos, donativo mínimo 1000 euros, pues tampoco lo voy a hacer. Si no se da esta combinación, que él la define con esta ecuación, por llamarla de algún modo, behavior es igual a motivation ability por prompt. Hábitos, estamos hablando de hábitos, están aquí los hábitos, es algo muy fácil de hacer que precisa casi ninguna motivación. Por ejemplo, darle un like, Rosenstein, uno de los alumnos, el like. Qué fácil es dar el like, nadie tiene que hacer un tutorial. A ver, ¿conocéis a alguien que se haya descargado, no sé, que haya tenido que hacer tutoriales de YouTube para descargarse WhatsApp o empezarse a manejar con Twitter? Hombre, al principio cuesta un poquito, pero lo mínimo, o sea, cuesta que si las listas, que si las discusiones, pero lo mínimo, lo que es poner un tweet y darle al botón, eso, fijaos que se hace sin escribir prácticamente nada, pam, pam, un retweet rápido. Fijaos, el primero está aquí, yo hago un tal y digo, mira, fíjate, es algo que hago porque ahora una compañera o un compañero me cita, yo lo veo y le doy a me gusta, esa es la señal. Uno nos enviamos señales a los otros, yo cada vez que le escribo, cito a alguien, BJ Fogg en el Twitter, es una señal que le estoy enviando a él y él pues suele darle a me gusta o tuitea o no, depende de lo que diga, pero es muy fácil de hacer. ¿Y qué pasa? Que a mí, como ya lo he hecho, aprendo un poquito y cada vez va a ser más fácil y más motivador. Fijaos. Y al final puede llegar aquí. Este es, si hiciéramos un cuadrado, este es el espacio mágico. Porque tienes mucha motivación y es muy fácil de hacer. Ahí es donde estaría Netflix o ahí es donde estarían unas redes sociales o productos exitosos en este caso, que ya se convierten en un hábito, que ya la señal ya cada vez es que no necesita apenas ni ser señal, ya prácticamente subimos al bus, miramos, retuiteamos, hacemos clic. Vale, ojalá pudiéramos hacer esto con nuestra salud. Se puede, y eso es lo que vamos a ver nosotros a continuación. No sé si hay alguna duda sobre el modelo. A lo mejor, si hay alguna duda, pues la podemos comentar también. Y si no, mientras aparecen o no aparecen dudas, hago una más y hacemos otro pequeño parón, porque quiero que esto se vaya pues consolidando. Porque esta es de enjundia. ¿Por qué es tan difícil cambiar nuestros hábitos? De esto vamos a hablar ahora. Pues mirad, es muy difícil cambiar nuestros hábitos porque fijaos que os he estado hablando de cosas que son muy fáciles de hacer, que son muy pequeñitas, que son pequeños comportamientos, retuitear, tal. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos planteamos objetivos decimos, tengo mucha fuerza de voluntad y este año sí, ahora sí que voy al gimnasio cada día. Un objetivo muy amplio, o incluso no decimos ni de ir al gimnasio cada día, decimos voy a estar en forma. ¿Qué significa estar en forma? ¿Ir a Miss Universo o alguna cosa así? Exactamente. O ignoramos cómo el ambiente moldea nuestro comportamiento. El entorno en el que nos movemos determina nuestro comportamiento muchísimo más. Todos sabemos qué pasa cuando en casa tenemos, aunque no queramos comer tanto dulce, pues tenemos magdalenas, croissants, chocolates y demás. El entorno. Qué difícil es
qué difícil es sustraerse a eso, por mucho que uno quiera tener ese hábito. Luego hablamos un poquito de esto. Intentamos eliminar viejos comportamientos en lugar de crear otros nuevos. Hay algunos hábitos, hay algunos elementos, podéis llamar si queréis malos hábitos, que los tenemos tan enraizados que es tan difícil eliminarlos, que algunos expertos dicen, vamos a generar uno positivo. En lugar de dejar de hacer algo, vamos a hacer algo alternativo, ¿no? Por ejemplo, en lugar de coger la magdalena, pues tenemos que pensar qué es la necesidad, ¿no? Porque siempre que se da la señal, la rutina, siempre es por algo, ¿no? Si miramos, tendremos tendencia, sobre todo en las reuniones, a mirar el teléfono por aquello de que hay una sensación de qué estará pasando, siempre hay una necesidad, un run run, ¿no? Estoy un poco aburrido, entonces esto me da la satisfacción. Bien, pues en muchos casos hay personas que comen de una manera automática y que tienen el hábito de coger, bueno, en el libro de Dagita explica un ejemplo muy bonito, que es un señor que a las 3 de la tarde, cuando se sienta en el ordenador, dice, necesito algo dulce, y se va a comprar un donut y se lo come. Y entonces le plantean, oye, y si él mismo se plantea, ¿realmente necesito algo dulce o lo que pasa es que me da como mandra ponerme, estoy procrastinando un poquito? Y se da cuenta de que puedo sustituirlo del donut, que es casi imposible porque acababa siempre comiéndoselo, por ir a ver al compañero de la mesa de al lado y, permitirme la expresión, rajar un poquito de otro compañero, que es una cosa como muy, relaja mucho y une mucho también. Bueno, pues eso se daba cuenta de que les servía para quitarse de la cabeza lo de bajar a por el donut. Eso es un ejemplo. Más cosas y luego ya pasamos a las preguntas. La idea de pensar que la información lleva a la acción. Aquella idea de, bueno, si yo sé que quiero hacer esto, pues como lo quiero hacer, lo voy a hacer y no voy a hacer nada por diseñar un poco mi propio comportamiento. Error. La información nos lleva a la acción. Si no, cada vez que nos dice el médico que tenemos que caminar un poquito más, comer un poquito mejor, lo haríamos y no lo hacemos. Y así estamos en cuanto al tema de la inactividad física, que la propia Organización Mundial de la Salud dice es que esto es una pandemia de inactividad, año 2019. Con lo cual, si la información nos llevase a la acción, todos estaríamos sanísimos. La idea de que nos centramos en objetivos abstractos, eso también hace que sea muy difícil cambiar. Porque, ¿qué quiere decir? A partir de ahora me he propuesto ser feliz. Muy bien. Definición de la felicidad. Los compañeros de filosofía estarán ya estirándose. Definir la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo puedo definir operacionalmente qué es ser más feliz? A lo mejor puedo decir, voy a dedicar pues un ratito a leer un poquito por la noche, voy a tomar un café con un compañero como mínimo una vez a la semana, voy a pequeñas cosas, como decía Borges, aquellos pequeños momentos que nos hacen felices al final, ¿no? Y después, otro elemento es lo de confiar en la fuerza de voluntad. Eso también es, ya os decía que cuando alguien tiene mucha fuerza de voluntad le acabamos dando una medalla o Spielberg le hace una película, porque realmente fuerza de voluntad tenéis muchísimos estudiantes de la UOC, pero fiarlo todo a la fuerza de voluntad, muchas veces a estas personas que tienen tanta fuerza de voluntad, cuando preguntas, en realidad lo que hay detrás es método y hábitos. Preguntad a gente que está estudiando, a gente que tal, cómo lo hacen. Y no tengáis miedo, copiarles, porque seguramente alguno de esos hábitos os puedan servir a vosotros. Y si queréis, hacemos una pequeña parada para alguna pregunta más y seguimos un poquito. Hay varias preguntas, por ejemplo, Eugene, sobre esta relación entre capacidad y habilidad, pregunta si hay alguna que tenga más peso. A ver, siempre cuando... sí, bueno, él dice que se tiene que dar a la vez, ¿no? La motivación, voy a poner otra vez, bueno, está aquí también, voy a poner otra vez la original. Él básicamente dice que se tiene que dar a la vez, pero, siempre, lo que mejor funciona si quieres cambiar un hábito es retirar la señal que lo lanza, es decir, el prompt, por ejemplo. Si tú quieres modificar el contexto, luego lo vamos a ver un poquito más, si tú quieres no tomar, eliminar un hábito, no tomar dulces después de comer, intenta quitarte los dulces, esa señal que te da el dulce cuando lo ves ahí en primera fila. Pero eso a su vez también lo relaciona muchísimo con el tema de la capacidad. Él viene a decir que básicamente en psicología nos hemos focalizado muchísimo en el tema de aumentar la motivación y él considera que es adecuada la entrevista motivacional que hacen los psicólogos para ayudar, pero que lo importante para que las cosas pasen es hacerlas fácil. En ese sentido la respuesta de Eugene sería la capacidad, la ability, es mucho más importante. Tan importante es que fijaos cuál es el principio básico común de las aplicaciones que hemos estado mirando, la simplicidad.
La gente dice, voy a diseñar algo, pero no, la gente se tenga que registrar, tenga que entrar, tal. Si no es simple, no funcionará. ¿Quieres saber qué es más fácil de conseguir, la motivación o la capacidad para modificar un hábito? Yo diría que sin duda es, mirad, si tú tienes algo que es realmente, es que además estoy encantado con estos televidentes o webvidentes, o no sé cómo llamaros, con estos amigos y compañeros que estáis siguiendo, porque estáis haciendo preguntas muy buenas, tanto que os estáis adelantando algunas de las cositas que vienen después, pero me encanta. La idea es que es muy importante trabajar el tema de la ability, de la capacidad. ¿Cómo? ¿Cómo se trabaja esto? Dos maneras. O le das a la persona más capacidad, a través, por ejemplo, de la formación, o se lo haces más fácil. Juega con las dos. Hay cosas que se pueden hacer más fácil y otras que se pueden arreglar dándole a alguien más formación. Para mí, mi percepción, que sería motivación, mi percepción es que es más fácil de hacer. En este sentido, yo diría, él habla muchísimo de la ability. Vamos a centrarnos mucho en hacer las cosas fáciles y simples. Pera le gustaría saber si puede ayudar a sus hijos pequeños, adolescentes, bueno, a los suyos y a los de todos, sí, claro, a no convertirse en adictos de los juegos online y tener buenos hábitos. Absolutamente. Muchos de los juegos online siguen en su diseño alguno de estos principios que estamos diciendo. De hecho, y aquí lo dejo, hay algunos psicólogos que pensamos que se debería realizar una evaluación de muchos de los sistemas de persuasión de muchos de estos juegos y pensad que, que hay gente que está realmente enganchada y hay padres realmente preocupados por la de horas que se dedican. Bueno, el tabaco y el alcohol son drogas legales y en los dos casos las autoridades advierten de riesgos, ¿no? En el caso de videojuegos y tal, que algunos están diseñados para mantenernos enganchados, sobre todo cuando hay micropagos y tal, no estaría nada mal que hubiera también una especie de diseño ético, o que, por ejemplo, no se pudieran jugar más de X partidas y que los padres pudieran jugar con ese tipo de cosas. Básicamente, yo creo que aquí cuando estamos hablando de niños lo que hay que hacer es negociar y controlar, igual que con el uso del smartphone. O sea, a veces me preguntan padres, bueno, el smartphone, claro, es que él le da un smartphone, un teléfono móvil con 11 años, tal, él se va a su habitación, y dices, no, tú le dejarías ver pornografía a un crío, nos hubieran dejado a nosotros hace X años ver en nuestra habitación, no, pues entonces le dejas un móvil que puede. Entonces ahí no tenemos que tener ningún tipo de problema en establecer una serie de límites, que para eso somos los adultos y somos los padres, con lo cual ahí, pues si hay que establecer límites, se establecen. Negociar, hablar, dialogar, pero llega un momento en que dices, si tu hijo no te puedes controlar, tendremos que controlarte desde fuera. Sabine escribe, estos trucos y teoría de cambio o adquisición de hábitos suena mucho al condicionamiento operante por refuerzos de Skinner o del conductismo, ¿no? Absolutamente de acuerdo. De hecho, pensad que una de las cosas que ha hecho BJ Fogg ha sido refundir muchísimas teorías y grandes desarrollos de Skinner, que fue profesor en la Universidad de Harvard y fue el padre del condicionamiento con su famosa caja de Skinner. Bien, eso es maravilloso. Pensad que uno de los libros, y aprovecho también para recomendarlo, que nos recomendó el profesor Fogg a los profesores que fuimos a hacer el curso con él, fue No mates al perro, enséñale. Es un libro, en inglés es algo así como Don't shoot the dog, no dispares al perro, no es un poco bestia lo de disparar al perro, pero no mates al perro, enséñale, ¿no? Y los que tenemos perros sabemos que a veces eso es trabajoso, pero sí, se utilizan muchísimos de los principios. Fíjate que lo que tenemos cuando damos una señal es un refuerzo. Es como si nos soltasen una galletita. De hecho, os voy a explicar. Tristan Harris, que trabajaba en Google, que era uno de los alumnos, fue uno de los alumnos de BJ Fogg, que él tiene varias conferencias en las que, aparte de que ha montado un centro de un uso humano de la tecnología, en el sentido de decir, oye, que esto engancha mucho, tenemos que bajar un poquito, bueno, pues él y otros, el Rosenstein y otros grandes más de Microsoft y tal, han desarrollado algo que me parece tremendo. Él dice, mira, tú cada vez que entras en una red social, en un WhatsApp o pones, eso es como jugar a las tragaperras, y la compañera sabrá que, bueno, pues que cuál es el sistema que utilizan de refuerzo las máquinas tragaperras, pues un sistema que se llama de razón fija intervalo variable. Significa que sabes que va a pasar algo antes o después, pero no sabes cuándo. Pues eso exactamente es el mismo principio que sí que efectivamente se utiliza en Twitter y en otras. Tú sabes que al poner un tweet algo va a pasar,
antes o después. Es más, si no pasase nada, pondrías un tuit y jamás volverías a poner otro. Sí, muchos de los principios están inspirados ahí. También dicen, bueno, entonces para instaurar un hábito concreto tenemos que empezar con pequeñas cosas, del easy to do al hard to do. Exactamente, sí, y esto lo vamos a ver, y yo creo que además podemos ya empalmar con lo siguiente que vamos a ver. Nos queda un ratito. Yo creo que lo vamos a ver ahora. Fijaos, él en esta presentación, en esta diapositiva que tenéis, lo explica muy bien. ¿Qué es un comportamiento? Desde esa perspectiva incluso conductista, porque estamos hablando de teorías del aprendizaje, es una persona que hace una acción en un contexto. ¿Lo veis? ¿No? Pues básicamente, y ahora lo voy a poner aquí en la pizarra, es una persona, lo dibujo muy mal, me vais a perdonar, pero tengo mi compañera, la doctora Modesta Posada, que le sale muy bien el hombrecito, a mí en cambio no tan bien. Es una persona, aquí, con una motivación, con un interés en hacer algo, que hace algo esperando que pase algo, que realiza una acción en un contexto. Esto es un sistema. Tú cambias algo y ya no es lo mismo, no es el mismo comportamiento. Manuel Armayones, teniendo el honor de dar un webinar en Alumni, el webinar Manuel Armayones, aquí en la sede de la UOC. Cambia Manuel Armayones, cambia el webinar o cambia el contexto y tienes otra cosa. Es algo muy obvio, muy simple. Bien, ¿qué nos dice BJ Fogg? BJ Fogg nos dice, esta es su receta, él le llama los tiny habits. Tenemos el modelo de comportamiento, de por qué pasan, y ahora tenemos la receta. La receta es muy fácil, ya veis que es consejos muy concretos ya. Después es decir, vamos a hackear, él dice, vamos a hackear nuestro comportamiento, vamos a meter, porque es lo que mejor funciona, algo muy simple. Su idea es, encuentra un momento de tu día, asócialo a algo muy simple, algo que sea muy pequeñito y celébralo. Por ejemplo, imaginaos, él pone siempre el ejemplo de que después de cepillarme los dientes, pues me voy a limpiar con hilo dental uno de los dientes. Él explica en el libro que es que por un problema, en su caso es especialmente difícil, un tipo de problema que tiene, y entonces explica que eso era muy duro y cuesta mucho limpiarse todos los dientes con hilo. Es en este tipo de personas, ¿vale? Pues él dice, uno solo. ¿Por qué? Porque de esa manera, él lo que nos va a decir es, haz eso pequeño, hazlo muy pequeñito, y de esa manera conseguirás tener la sensación de que lo has hecho. Vi hace poco un documental en el que uno de los especialistas, el jefe de los Navy Seals, decía que por la mañana una de las cosas más importantes en disciplina, imaginaos, disciplina, decía, por la mañana haz la cama, sal de casa con ese éxito, con esa primera cosa hecha, con ese primer to do. ¿Por qué? Y él es un vídeo que corre por YouTube y que es realmente interesante. Él dice, mira, es algo muy pequeño, es algo que a veces nos da mucha mandra porque vamos con prisa y tal, pero haz la cama. Es decir, después de hábito, cuando me levanto y voy al lavabo, cuando vuelvo, antes o después de vestirme, puedes encontrar el momento que para ti sea adecuado, hago la cama. Tengo ese primer éxito, ese primer to do, ese primer elemento. Hay personas también que dicen, oye, tengo que estudiar, el hábito de estudiar, uno de los hábitos que podemos trabajar. Pues dicen, es que me cuesta mucho ponerme. Vale, pues puedes desarrollar un hábito tipo, cada vez que entro cada vez que me siento en el ordenador, abriré el campus de la UOC y que sea automático. ¿Quieres hacerlo más fácil? Deja programado que el navegador te lleve a la página de la UOC, que sea tu página de inicio. Me parece una tontería, pero el no tener que teclear uoc.edu te va a ayudar. Ponlo automático. Si ya encima pudiéramos, que no se puede, pero por motivos de seguridad, pudieras entrar directamente a las aulas, sería genial. Poquito a poco, quizás con el tiempo, ahí lo dejamos, pero realmente este tipo de cosas, cuanto más fácil sea, más probabilidad hay que lo hagamos. Él dice, por ejemplo, después de, lo que haré será lo siguiente. Por ejemplo, después de calentarme el café en el microondas, cuando suene la campana, ¡ping! Entonces me tomaré la pastilla o el que me ha recetado el médico o la vitamina que me hayan dicho que me tengo que tomar, etc. Es asociar algo
algo que ya hagamos continuamente. Después de entrar en casa, después de abrir la puerta, le daré un beso a mi esposa. Después de... Él tiene cientos y cientos. Tanto es así que aquí tenéis un ejemplo. Él tiene muchísimos más, ¿no? Después de oír el teléfono, pues esa será mi señal para hacer 3 respiraciones. Dices, qué tontería, 3 respiraciones. La gracia es que, como veis aquí, él dice, bien, lo importante aquí es anclarlo, buscar un momento para meter ese nuevo hábito. Por ejemplo, podría ser, yo quiero dejar mirar tanto el móvil, vale, pues después de entrar en casa, apagar el móvil. Ostras, que me cuesta mucho apagar el móvil, pues hazlo más fácil. ¿Os acordáis de hacerlo más fácil las cosas para que ocurran? Hazlo más fácil. A lo mejor dices, vale, pues no lo apago, lo pongo en modo avión. Ostras, que es muy difícil todavía, vale, pues no lo apago, pero le quito el volumen. Bien, ¿habéis visto? De apagarlo en modo avión al volumen, ya es una secuencia. Hay gente que dirá, no, yo lo apago porque lo apago, porque ya yo en cuanto entro en mi casa a las 7 de la tarde se acabó. Para mí, todo lo que no sea la familia. Bien, maravilloso, estupendo. El que no pueda porque la culpa, la famosa culpa, que está pendiente todo el día del trabajo y tal, bueno, pues al menos ponlo en modo avión. Que si alguien te tenga que llamar, que te llame, pero que no te entren mensajes. Y si no, pues al menos quitar el volumen. Bien, pues este tipo de cosas, visto que es una secuencia de hacerlo más fácil de hacer, cada uno tiene que ver ahí donde, entonces ese es el hábito. Y luego hay algo que es importante, que él dice, esto es el centro del modelo, esto es el equivalente al, perdonadme la expresión, al gustito que nos da cuando ven que nos ha citado a alguien o que alguien nos sigue en Twitter y demás, ¿no? Te sientes bien, es una pequeña recompensa, como la ratita cuando encontraba el chocolate, lo mismo. Fijaos que está diseñado para eso. O en el momento que se arranca la serie y vemos que vamos a tener el placer de ver, todo es... Él habla de una serie de motivaciones y sería muy largo explicar, de la lucha entre el placer y el dolor, de cómo siempre buscamos el reconocimiento social. Hay como 3 o 4 emociones básicas que él, ahora no viene a cuento, pero básicamente lo que os quiero decir es que lo que produce el hábito es esa emoción positiva. Por tanto, vamos a darnos emociones positivas, vamos a darnos placer, ¿por qué no? Si yo, por ejemplo, digo, oye, cada vez que he hecho esto, lo he puesto el teléfono en modo avión, lo celebro. Cuando tú dices lo de celebrar aquí en Europa y tal, se echan las manos a la cabeza. En ese sentido, la verdad es que nos cuesta mucho, ¿no? Y una compañera dijo, la doctora Modesta Posada dijo, y es más, a las mujeres nos cuesta más celebrar todavía, como que es celebrar, ¿no? Pues él dice, sí, hay que celebrarlo, porque eso provoca una pequeña descarga, la misma del gustito cuando recibimos un mensaje y nos genera la necesidad de saber qué es. Entonces hacemos el comportamiento y ya sé qué es, que me dicen que me esperan en casa, bien, están todos bien, hemos llegado bien, papá, he aterrizado en Berlín, que mi hija se fue hace muy poquito, mi hija Laura, que estudia psicología en la UOC, por cierto, se fue hace muy poquito a Alemania y hemos llegado, eso es un placer, vamos a celebrarlo. En este caso nos lo gestionamos nosotros y decimos, bien, me he cepillado, me he pasado el hilo por el diente o he hecho 2 flexiones, él pone el ejemplo de hacer 2 flexiones después de cada vez que va al lavabo, por ejemplo, pues bueno, hazlo, siéntete bien. Te tienes que decir a ti mismo, lo hice, cada uno lo que quiera, no hace falta pegar saltos tampoco, pero decir, bien, lo hice, ahí andamos, uno más, es como, he entregado la PEC, lo he hecho, he acabado tal, sí, he entrado al aula, he contestado en el fórum, bien, tenemos que darnos eso, porque eso nos va a enganchar. Nuestro cerebro no distingue entre grandes placeres y pequeños placeres, igual que nuestro cerebro no distingue si a la 1 de la mañana nos tomamos un trozo de chocolate gigante porque hemos estado viendo Netflix y nos ha entrado hambre, él no distingue si eso es bueno o malo. Lo único que hay es el placer, el gustito que te da comerte un trozo de chocolate si tienes hambre, o una magdalena, o cada uno lo que quiera. Vamos a celebrarlo, importantísimo. Hay 1000 maneras, no hace falta, ya lo digo, no hace falta pegar saltos por la casa, tampoco es eso, pero aquella sensación es, lo que él procura es que se imite la misma situación que se da y que nos engancha cuando utilizamos nuevas tecnologías. Vamos a seguir con algunos ejemplos más. Él dice, por ejemplo, cuando me subo en el tren, abro el libro. ¿Queremos dejar de utilizar el móvil? Bien, y queremos leer más libros. Bien, vamos a hacerlo.
¿Cómo haríamos hard to do, difícil de hacer, lo del móvil? Bien, pues normalmente, ahora fijaos que muchas chaquetas que llevamos hombres y mujeres, pues llevan aquí un bolsillito para el móvil. Bien, no lo pongamos ahí. Vamos a ponerlo, vamos a llevarlo, sí, porque es una herramienta de trabajo y para la logística familiar. Vamos a dejarlo en el bolso, que nos cueste un poquito encontrarlo. Os aseguro que lo vamos a utilizar menos. Si es difícil de hacer, lo vamos a utilizar menos. Y llevemos el libro o el ebook, cada uno lo que quiera, los apuntes de la UOC, a poder ser, en la mano. Será muchísimo más fácil que lo utilicemos. Ya sé que este tipo de cosas nos los decían las abuelas. Si nos lo decían las abuelas y la sabiduría popular, y ya estaban muchísimos psicólogos conductuales diciendo esto y el encadenamiento de comportamientos y tal, pero os aseguro que funciona. Os aseguro que funciona porque BJ Fogg tiene un curso, si queréis entrar en su página web, en BJ Fogg, y lo encontraréis en Google, rápidamente entraréis en el Behavior Design, que es un espacio, el laboratorio de diseño, y ahí puedes darte de alta en un curso de varios días en el que te va trabajando sobre hábitos específicos que tú quieras crearte. Pues han sido más de 70.000 personas las que lo están utilizando. Y sobre todo, esto que parece tan sencillo es la base que, como os decía antes, hace que estemos millones de personas enganchados o mirando continuamente los móviles y demás. Bien, hay dos máximas que son muy importantes de tener. Una es algo de verdad que es también muy tonto, pero muy cierto. BJ Fogg dice, dos máximas: ayuda a las personas a hacer aquello que ya querían hacer, que ya iban a hacer. Eso es muy importante, lo que yo quiera hacer. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que alguien quiere andar más, quiere andar más. Entonces esta persona, bueno, andar más o empezar a levantar pesos en casa, ¿no? Hacer un poquito de fuerza, que dicen que también es muy sano. Vale, pues esta persona a lo mejor le dices, oye, vete al gimnasio. Vamos con esa idea que hemos dicho, gimnasio, vamos, que no. Pero dice, bueno, y a lo mejor algo más sencillo. Tú te lo vas trabajando y dices, algo más sencillo. Bueno, me pongo un gimnasio en casa, también muy complicado. Bueno, me compro dos mancuernas, dos pesitas rusas de esta o de lo que sea en la tienda de deporte de la esquina. Eso sí, de 10 kilos, eso no, lo bajas a 3, eso sí, y así vas jugando. O sea, ese juego tan pueril funciona, porque tú un día le dices, mira, hábito, cada vez que vaya a salir de casa, pues cogeré y haré 3 repeticiones con las pesas, y que no se corten las venas, los preparadores físicos y demás. Estamos hablando de alguien que no haría absolutamente nada, con lo cual, esta persona empieza por poquito, pero cada vez va viendo que lo puede hacer, que lo va haciendo, que se siente bien, y hay un momento en el que él dice que va subiendo el peso y que puedes incluso pasar, después decir sí. Tú dices, esto es imposible, esto no puede ser, bien. Y estas personas que todos conocemos, a lo mejor pasadas de peso, que no han corrido nunca, que de golpe y porrazo empiezan a correr, nada, que dan hasta, los pobres se dan, ellos mismos dicen, doy hasta risa, ¿no? Porque chavales jóvenes y yo ya con 50 años, corro un poquito y otro poquito, y les cuesta, es hard to do, pero están muy motivados, se mantienen aquí, están muy motivados. Y acaban corriendo la maratón de Nueva York al cabo de 2 años. Ojo a los que corran la maratón de Nueva York, que hay que revisarse el corazón, importante. Pero lo acaban haciendo, nadie dice, y los hábitos negativos, lo mismo, nadie dice, a partir de mañana voy a fumarme un paquete de Educados cada día, voy a ser fumador. No funciona así. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empieza la gente que fuma? Un cigarrito, una caladita, otra caladita, luego un cigarrito, luego 2 cigarritos y un día te compras el paquete. Y a partir de ahí, ese día te dura una semana, te dura 3 días y acabas fumando un paquete diario. Es decir, esta progresión que nos propone BJ Fogg es la progresión que se da en la vida diaria. Por lo tanto, vamos a diseñarla y cada vez que consigamos estas cosas aparentemente irrelevantes,
vamos a decir, bien, lo hice. Cada vez que me siente en el ordenador y simplemente, aunque sea, bueno, tengo que estudiar y no encuentro el día, vale, pues vamos a empezar haciéndolo pequeñito. Simplemente voy a ordenar las cosas, a tener el libro cerca. Eso se le llama también, pues es una estrategia de tenerlo preparadito para que sea muy fácil. Hagámonos las tareas fáciles y hagámoselas fáciles a la gente, a nuestros hijos, por ejemplo, por el compañero que queremos que se ha hecho esto con niños, por ejemplo. Se les pone en los comedores de Boston, hubo un momento en que se dedicaron a poner la fruta y la verdura, aparte de que muy bien cortada y muy bonita, en boles, en la primera línea, en el primer momento de llegar al comedor. Entonces estos niños llegaban y cogían el postre antes de incluso el primer plato, las natillas, yogures con muchas calorías y tal, los ponían al final. Como era más fácil de hacer y más agradable también a la vista, todo tiene que decir, todo se combina al final en el contexto, pues había más niños, pero más niños es un 40% más de niños, que tomaban este tipo de postres. Es decir, este tipo de cosas funcionan y funcionan muy bien. Hagámoslo fácil y hagamos que la gente haga lo que quiere hacer, preguntémosles lo que quiere hacer, porque a veces es verdad que los psicólogos, los médicos, los profesionales decimos, con vuestro permiso, tienes que andar media hora, y la gente te dice, sí, hombre, media hora, y 3/4 también si tú quieres. Y no se hace, muchas veces no se hace. La información nos lleva a la acción. Pero igual a esa persona exploramos un poco más, o nos autoexploramos nosotros mismos y decimos, oye, andar no, pero bailar un ratito, o alguien dice, yo andar no, pero correr sí, hay gente que le gusta más correr que andar. Bien. Otros dicen, no, yo andar no, yo prefiero otra cosa, ir al gimnasio a hacer zumba o cualquier especialidad de estas de nombre complejo, pero que tienen tantas personas, ¿no? Bodyboxing, cualquier cosa de esta. Es igual. Lo que queremos es que esa persona haga eso, que es lo que ella quiere hacer, y se sienta bien haciéndolo, y que lo celebre. Y eso va a ir haciendo que vaya aumentando el número de veces. Pero, claro, esto dices, bueno, ¿y de estos cuántos hábitos puedo tener? Él dice, empieza por 3 hábitos cuya actividad no te lleve mucho más de 30 segundos. No te lleve mucho más de 30 segundos. Y a partir de ahí, si quieres, ves sumando hábitos, algunos crecerán, otros desaparecerán, porque a lo mejor no era lo que te apetecía realmente. Bien, no pasa nada, no hay culpa. Simplemente intenta ir generando pequeños hábitos alrededor de algo que para ti sea muy importante. Y algo que para él es muy importante y que os voy a enseñar en una forma bastante más interesante ahora es el enjambre de comportamientos. La palabra SWORD, no sé si lo pronuncio bien, SWORD of Behaviors, lo estuvimos viendo con él y es realmente interesante. Él viene a decir, es tan simple como esto. Pero antes de entrar en esto, que ya es casi lo último, antes de pasar a un poquito más de debate, acordaros de los 2 principios básicos. 1, lo vamos a poner en colores distintos, lo vamos a poner en azul. Que las personas hagan lo que quieran hacer. Vamos a darnos cancha, no nos metamos tanta presión, hagamos aquello que queramos hacer. Vamos a empezar por ahí, luego igual hacemos cosas que ahora mismo no queremos hacer, pero más adelante sí. Yo ahora mismo no quiero correr una maratón, esto es de locos, podría yo pensar, con toda mi admiración a quien la corre, me parece perfecto, pero a lo mejor correr 100 metros diría, pues sí. Después, dentro de unas semanas, pues como bien saben los preparadores, pues se va generando forma, mi motivación aumenta, cada vez me es más fácil de hacer y lo voy haciendo. Entonces, primer principio, que la gente haga aquello que ya iba a hacer. Y segundo principio, y esto lo voy a poner en verdecito, en segundo principio es que disfruten, voy a poner enjoy, que disfruten haciéndolo, que hagan lo que quieran y que disfrutemos haciéndolo. Aspiración, por ejemplo, aprovechar más, estudiar más en la UOC, estudiar más. Vale, estudiar más, aquí te diría, vamos a bajarlo un poquito más, conseguir mantener al día
las asignaturas, ¿cuánto tiempo necesitaría? Calculo y digo, bueno, pues estudiar a la semana, pues 6 horas, no sé si es mucho o poco, depende, tal, 6 horas a la semana, algo que sea muy, muy, muy concreto. Entonces, yo para conseguir este objetivo, ¿qué puedo hacer? Entonces, aquí cada uno de nosotros nos tenemos que hacer, como estudiantes, nos tenemos que hacer una serie de lista, una pequeña lista. No hace falta dedicar a esto muchísimo tiempo, hagámoslo fácil, lo que estamos diciendo. Si puedo levantarme a las 5 a.m. de la mañana, una horita antes, puedo salir del trabajo un ratito antes para llegar a casa, puedo llevarme el libro en el bus, llevar mis materiales de la UOC en mi book o lo que sea, mi ordenador, o llevarlos a mano, incluso puedo reducir el teléfono, o sea, menos teléfono. Y aquí, pues yo qué sé, pues puedo quedar con un amigo, que esto es muy típico también. Mira, tengo un amigo que vive 2 calles más para allá, que le está estudiando también en la UOC, que también nos sentimos a veces un poco solos y tal, y tú llamas a ese amigo, quedas con él, tomas un café, comentas un poquito, y quedas con ese amigo, quedar con el amigo. Vale, entonces aquí el ejercicio, piensas 4 o 5, 5 o 6, las que tú quieras, puedes hasta 10 o 12, es igual, esto es fácil, esto es un juego. Él te diría que utilizásemos la varita mágica, una varita mágica, yo haría esto, esto y esto, vale. Y entonces tú dices, ¿qué quiero y puedo hacer? Y me voy a sentir bien haciendo. O sea, ¿qué tengo motivación para hacer? Y además tengo capacidad para hacerlo. Vale, pues a lo mejor lo de levantarme a las 5 de la mañana, va a ser que no. A las 5 de la mañana, no. A no ser que sea una urgencia, yo no me levanto. Pero, oye, en azulito, lo que quiero hacer, esto de llevarme el libro lo quiero hacer y además disfrutaré haciéndolo, voy a disfrutar haciéndolo, porque es algo que quiero y puedo, las dos cosas, la motivación y la capacidad. Entonces identificas esta, y a lo mejor lo de quedar con un amigo, dices, es algo que me apetece hacer porque veo que lo voy a hacer, sabido que la gente hacemos lo que queremos. Pero es que es así, eso es una cosa que vamos sabiendo todos, me apetece quedar con el amigo, lo quiero hacer, y aparte lo voy a disfrutar, lo estoy disfrutando ya solo de pensarlo, voy a quedar con un amigo para tomarnos un café y luego hablaremos, y esto me va a ayudar a estudiar más. ¿Cómo? Pues igual me pongo con él una apuesta de a ver quién saca mejores notas, lo que sea, me da exactamente igual, eso ya cada uno. Tendríamos 2 comportamientos que podemos hacer. Y ahora, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues tenemos que procurar hacerlos muy fáciles, Por ejemplo, aquí en el libro sería, voy a coger el libro y lo voy a llevar en la mano para estar seguro que voy a coger el libro y no el móvil. Y el móvil lo voy a dejar, el smartphone lo voy a dejar en la funda o lo voy a llevar en un bolsillo cerrado y tal. Si es muy importante lo cogeré, pero seguramente tendremos tendencia a utilizar. Y cuando abra el libro me diré a mí mismo, bien Manolo, bien, lo he hecho. Bien, lo he hecho, me he leído esto, que era mi compromiso. Tampoco, y hagámoslo fácil, no hace falta leerse toda la lección. A lo mejor en los primeros días solo con mirarnos el índice. Este tipo de cosas y celebrémoslo. Nos damos cuenta, nos aumenta, y algún psicólogo estará diciendo, ¿estás pensando también en la autoeficacia? Sí, de bandura. Estamos pensando también en que eso te hace que aumente tu percepción de autoeficacia. 2 cosas que tenemos, las hacemos muy fáciles de hacer. Quedar con el amigo, 3/4 lo mismo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Quedar con el amigo? ¿Qué es quedar con el amigo? No. Cada miércoles a las 10 de la mañana me voy a poner un prompt, una señal que me dé la señal de decir, ahora tienes que ponerle un mensaje a Quique para decirle, Quique, tomamos un café esta tarde, cada semana, o reservárselo por el Google Calendar, pam, 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 toda la semana. Lo hacemos muy fácil de hacer, nos motiva a hacerlo y lo hemos concretado mucho. Y a partir de ahí, ir haciendo crecer nuestros hábitos. Que alguno no funciona, que a lo mejor, yo qué sé, pues el amigo es de otro equipo de fútbol y no hemos peleado y no está, bueno, pues lo eliminamos y pensamos en otro. La idea es ir consiguiendo siempre ver que somos capaces de hacer. Y el truco es siempre trabajar en hacer las cosas fáciles. Pensad, y lo vuelvo a repetir, lo fácil que es las aplicaciones
más complejas que utilizamos. Facebook, Twitter son complejísimas en su diseño y en su ejecución, pero en cambio para nosotros con un solo dedo. Eso es lo importante. Yo creo que ahora ya podemos ir acabando y si tenéis dudas yo estaré encantado, tanto ahora como a través de otros canales o de Twitter o lo que queráis, pues de modestamente intentar ayudar. Sí, hay preguntas. Por ejemplo, dicen, ¿qué pasa cuando intentas adquirir un hábito de algo que en el fondo no te gusta, pero crees que debes hacerlo? ¿Te autoimpones la celebración? ¿Esto va a funcionar? Claro, yo diría que es muy importante también intentar buscar cosas que te apetezcan hacer. Hay cosas que no, porque si no es muy difícil de automatizar. Por ejemplo, tú lo que puedes hacer es hacer una conducta repetitiva, pero que vaya a ser un hábito que de alguna manera se meta en tu vida y que te sientas bien, va a ser muy difícil. Me explico, nadie tiene el hábito de hacer algo como pincharse insulina que no le apetece, lo acabas haciendo porque lo tienes que hacer, pero sí que es cierto que eso no es la filosofía de un hábito que, digamos, te haga crecer y que puedas ir escalando hacia conseguir unos logros. Algunos se tienen que hacer, pero yo te diría, prueba, no tengamos miedo. Si hay que decir, bien, me he puesto la insulina, bien, lo he conseguido superar mi miedo, mi rabia, lo que sea, y lo he conseguido. Y sobre todo, si es algo que no te gusta hacer, pues intenta, en la medida de lo posible, porque no es exactamente el caso de lo que estamos hablando, no quisiera ser poco respetuoso, pero en función de lo que sea, intenta romperlo en partes más pequeñas que te gusten o buscar si existiera algún tipo de alternativa a eso. Siempre hay que ver cada caso, claro. Eugene dice, entonces el cerebro no distingue entre pequeños y grandes placeres, no hay jerarquía. Nah, el cerebro es una descarga y tal, y básicamente es placer, es una descarga de placer, nos sentimos bien y a veces te puedes sentir muy bien por cosas muy pequeñas y no tan bien por cosas que objetivamente pueden parecernos más grandes. Eso depende, de hecho hay algo muy bonito, que esto sí que me apetece mucho explicároslo, que es fijaos el tema de las emociones. Llevamos no sé cuántos años de historia de la psicología y él nos explicaba algo que realmente yo creo que los estudiantes de la UOC lo van a entender muy bien. Es cuando algo es difícil para ti, que es un reto, cuando sabes que no estás seguro tú de si lo vas a poder hacer. Tengo el reto de estudiar una carrera, un grado, un máster, un doctorado en la UOC, por cierto, están abiertas ahora las plazas de doctorado, realmente interesantes, y no sé muy bien si lo voy a saber hacer. Y además es algo que para mi entorno, este círculo más grande es importante, es algo que voy a quedar bien, voy a sentirme admirado, respetado por mi familia, por mis iguales, por conseguirlo. Fijaos, es algo difícil, es algo que no estoy seguro de poder hacer y que es algo que es admirado por los demás. Cuando lo consigues, ¡boom!, lo consigues, ¿qué emoción es esta? No me digáis alegría, porque no es alegría, ¿sabéis cómo le llama Vijay y otros grandes? Habló con varios expertos en emociones, expertos teóricos, psicólogos teóricos de las emociones, le llama to shine, brillar. Es aquella sensación de, ¡uah!, lo hice, la última nota de la carrera, esa novela que ha acabado cuando ya he entregado el libro, que me llega el libro, o algo así, algo que es para mí muy importante, aunque no sea importante para nadie más, lo es para vosotros, lo es para mí, lo es para la persona, eso es muy importante. No estoy seguro, porque es un gran reto, estudiar una carrera, Dios, desde que empiezo hasta que acabe, lo que hay por medio, y es algo que para mí es importante, tiene un significado para mí, para mi cultura, ¿no? Oye, pues mira, fíjate el esfuerzo que ha hecho Pepe, Pepa, Juan, Laura, Lina en estudiar una carrera. Eso es importantísimo, con lo cual a esto él le llama to shine, brillar. Sobre lo que comentabas de simplificar, Sabin dice, Karen Prior es la autora del libro que mencionabas, Don't Shoot the Dog, sí. Y dice que con ese sistema adiestra a sus gatos dividiendo un comportamiento complejo en pasos pequeños logrables. Absolutamente, absolutamente. De hecho, la autora ha trabajado también con delfines y al final lo que acaban haciendo, eso se llama modelamiento. Ellos lo que van haciendo es
cada vez que el gato hace algo que se parece, pues le va dando pequeños premios y el gato va aprendiendo, en fin, no vamos a entrar aquí ahora en adiestramiento, pero tiene toda la razón la compañera. Arantxa dice, ¿podríamos resumir que premiarse es motivarse? Sí, de alguna manera nos genera una emoción positiva. Al generar una emoción positiva aumenta la probabilidad de que repitamos el comportamiento, porque nos sentimos bien. Y bueno, por lo que comentaba también el compañero, nos gusta hacer algo, esas cosas que nos causan gustito, que nos dan placer, que nos hacen sentir bien. Yo miro el WhatsApp, miro el Twitter, pensad en los famosos. ¿Qué pasa cuando un famoso, pues de golpe porrazo, aparecen trolls y bestias de estos y la toman con ese hombre o con esa mujer y la atacan? Lo que era una experiencia gratificante de ver que sus admiradores pues le ponían me gusta, oye, me gusta tu trabajo, te respeto, admiro tal, pues oye, de golpe porrazo empiezan a insultarte. ¿Y qué suelen hacer muchos famosos? Dejan el comportamiento, se van de las redes sociales. Pues eso mismo que pasa a todas las escalas, pues es algo parecido. Cuanto más satisfacción tengamos, más probabilidad es de que se produzca comportamiento. De hecho, como decía al principio, y esto es casi volver a cerrar, lo que hace que algo se convierta en un hábito no es la repetición en sí mismo, sino el placer que tenemos al hacerlo cada vez. Silvana dice, detrás de cada tengo voluntad para hacerlo, has dicho que tiene que ver con cierta metodología de cada persona. ¿Cómo uno encuentra o descubre su propia metodología? Yo creo que es una respuesta muy obvia, pero probando. Yo creo es muy bonito también ir probando esas cosas. Cada uno tiene un sistema. Yo nunca me he creído aquello de que hay un sistema para todo. Yo cuando estudiaba había compañeros anárquicos que les iba muy bien y otros en cambio que eran muy organizados que le iba muy mal. No hay un único sistema. Yo lo probaría. Se trata de probar. Pensad que cuando hablaba de los tiny habits, de los hábitos pequeñitos, estamos hablando de cosas que son muy probables, que tú dices, oye, mira, si yo cada vez que hago esto, pues no lo veo, no me siento bien, no hay manera de repetirlo, pues oye, lo dejo y cojo otro. Son pequeños hábitos. Hay quien le va mejor organizarse de una manera y otros de otra. Si se hacen pequeños, se pueden probar y no pasa nada. Nos da mucho miedo el fracaso. Vamos a ser un poco más lanzados. No pasa nada por probar y que no nos salga. Dicen que cómo evitar procrastinar las tareas que nos cuestan. Vale, pues haciéndolas pequeñas. El tema de la procrastinación es un tema que da para 5 webinars más, porque es un tema precioso, es un tema en el que muchas veces no es un tema de, como mucha gente piensa, de estar un poco vago ese día. No solo es eso, a veces también es una cierta evitación, ¿no? Hacer algo que no nos gusta. En el libro explican un caso realmente interesante y hay otros muchos más, por ejemplo, pues a lo mejor, es decir, si procrastino para mirarme los materiales de la WOC, oye, pues voy a ponerme pequeñas metas, aparte de facilitarme el contexto y ponérmelos cerca para tener esa señal continua, lo que voy a hacer va a ser, a lo mejor, simplemente decirme, voy a leerme una página, solo una página. Entonces, muchas veces, al ir dándote cuenta de que lo puedes ir haciendo, vas venciendo ese miedo, como ese miedo a enfrentarte a tareas que te pueden generar inquietud, es normal, y entonces vas haciendo pequeños logros, de alguna manera, y siendo sencillos y claro, te das cuenta de que sí se puede. Pera dice, cuando piensas que quieres algo pero no lo consigues, ¿es porque realmente no lo quieres? Pone como ejemplos adelgazar o dejar de fumar. A lo mejor es porque hay unas no lo he explicado, pero es muy fácil de ver. Básicamente es que aquí, fijaos, hay la motivación, hay luchas entre las motivaciones. A veces hay una lucha entre el miedo y la esperanza. Yo tengo la esperanza de adelgazar, pero tengo miedo de no poder. A lo mejor lo que hay que hacer es bajar un poco, romper un poco ese comportamiento, hacer el enjambre de comportamientos y a lo mejor dices, vale, es que adelgazar, qué grande, ¿no? Adelgazar exactamente cuánto y tal. A lo mejor si me planteo, mira, adelgazar, a lo mejor lo que voy a proponerme que sí que quiero y puedo, es andar un poquito más, ahora le llaman, existe el concepto del NEAT, ¿no? Es decir, el Non-Exercise Activity Thermogenesis. Significa que no hay que ir al gimnasio
o ideal que se siga una pauta de ejercicio, ideal, sin duda, pero que a veces también la actividad de la vida cotidiana nos puede ayudar a través de pequeños hábitos a aumentar nuestro gasto calórico, y a lo mejor ese pequeño paso que damos de ver que, oye, pues con un esfuerzo razonable, de andar un poquito, de comer un poquito menos y de tal, vamos perdiendo peso, es el espaldarazo que nos hace ya ir a un objetivo mayor. Pero la idea es, si el enemigo es muy grande, divídelo. Pues si es un problema que es muy ambicioso, divídelo en pequeñas partes, intenta distintas cosas. Esther dice, ¿hay algún ejemplo de subestimar el poder de los disparadores? Sí, muchas veces los disparadores tienen un poder altísimo, o sea, estamos completamente... una de las cosas que se pueden hacer con el tema de los disparadores es... Yo creo que las nuevas tecnologías son maravillosas para ayudarnos a utilizar los disparadores en toda su capacidad. Por ejemplo, algo que recomiendo encarecidamente es ponernos alarmas, ponernos recordatorios, incluso si se pueden asociar a contexto, mucho mejor. Es decir, si yo cada vez que vengo a la walk, cuando el smartphone, que ahora ya casi todos lo pueden hacer, detecta que me estoy acercando a la universidad, me dice, recuerda subir por las escaleras, la probabilidad de que lo haga es muy superior. El tema de los prompts, de las señales, sí, subestimamos mucho a veces las señales de contexto, los prompts que recibimos. Pensamos que no tienen tanta importancia, y sí que la tienen. Si alguien intenta, como decía el compañero, adelgazar en una casa en la que está llena de señales, de elementos que además te hacen fácil acceder a comida muy calórica y poco saludable, la probabilidad de que imitamos ese comportamiento es altísima. Por tanto, a veces subestimamos y pensamos que esto lo voy a poder controlar yo con fuerza de voluntad. Pues la voluntad a veces ni es tan fuerte ni tiene tanta voluntad. Es decir, maravilloso cuando la utilizamos, pero no lo carguemos todo en la fuerza de voluntad. Simplemente démonos vidilla, hagámonos las cosas fáciles. Monse se pregunta si estamos preparados para vivir sin hábitos. Dice, ¿cómo sería nuestra convivencia diaria? ¿Funcionaría o sería inviable? No, nos matamos. O sea, los hábitos son absolutamente imprescindibles. Es decir, hay un montón de comportamientos que llevamos a cabo automáticamente, desde salir de casa, conducir, tal. La carga cognitiva que tendríamos, si ahora, por ejemplo, voy a la casa en coche, el hábito de conducir, su propio nombre lo indica, ¿no? Pues es la idea de que yo no necesito ya, las marchas entran solas, los pedales van solos, etcétera, etcétera. Esos son hábitos, son comportamientos automáticos. Uno, que es el sonido del motor, es el prompt para que yo meta la marcha. Esto no lo tengo que pensar. Nuestro cerebro nos permite dedicar la energía a otra cosa. Imaginaos si yo tuviera que ir pendiente, como cuando estás aprendiendo a conducir, de eso. Nuestra vida sería complicada. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Muchísimas gracias. Ha sido un grandísimo placer y quedo a disposición de todos y te cedo a ti la palabra si quieres cerrar. Sí, nos vamos a despedir. Creo que ahora ya estamos listos para celebrar, para buscar nuestras motivaciones y empezar por cosas facilitas. Muchas gracias. A todos vosotros, recordaros que si sois graduados de la UOC, la universidad ha desarrollado el programa Alumni Premium que os acompaña en vuestro desarrollo profesional y personal. Solo me queda emplazaros al siguiente webinar, será el 27 de febrero. Serán las profesiones del futuro y las competencias que necesitamos para desarrollarlas. Interesante. Será a cargo de César García, experto en el potencial de las nuevas tecnologías. Tenéis toda la programación en alumni.uoc.edu. Muchas gracias. Hasta la próxima.